sounds he makes to calm me down. I am see-through, so slippery, you're so thin. As I begin rubbing others out, your state washes on my skin. And gold, Violet's finger to live 1, 2, 3, 4. Hush. And rose to fall. Puedes correr de 1 a 3 perros y nada, con la bicicleta y detrás de los perros. Comenzamos a entrenarles a finales de verano, ya en septiembre se les va metiendo kilómetros poco a poco, ya cuando va llegando el frío les vamos entrenando cada día, pues se les va subiendo de kilómetros. Tú ya personal, pues bueno, según las etapas. Aquí por ejemplo que hay mucho desnivel, sí habrá que estar un poco preparado para poder llegar sin sufrir mucho. Luego hay otras etapas que son más llanitas que bueno, que cualquier persona un poquito preparada físicamente lo puede hacer perfectamente. A disciplina miña pois, é o triciclo con 6 cans. O que espero da etapa, pois nada, pasala o mellor divertido posible, intentar pasala, é unha etapa moi dura, inda que é corta é unha etapa moi dura, porque todo en subida, casi 9 km de ascenso total, e axudar moito aos cans para que mañá non estemos agotados para as dúas etapas que temos mañá, pola mañá e pola tarde. Os preparativos para a etapa seguinte pois, é hidratar os cans, porque veñen a facer un esfuerzo, son atletas, hai que pensar que son atletas, hai que hidratalos ben, que coman ben, e poder en revisión de plantares, pois se teñen algún problema ao día seguinte poderlos tratar e poñer os seus botíns. Sabedes que algúns van con botís, pero é porque, como hai unha zona de asfalto, hai 2 ou 3 cans que teñen medo a correr en asfalto. Entón, se poñen botís porque eles van máis seguros e van mellor. Every moral has its story, and every story has an end. Every battle has its glory, and its consequence, and its consequence. Ahora van a descansar un poco, dejarlos que 5 minutos que se relajen y darle un poquito de agua para que beban. No se le puede dar mucha agua, hay que darle poca, porque si no puede producir como a los humanos un corte de digestión. Una etapa muy divertida, muy bonita, unas subidas muy duras, pero llevaderas. El correr por la noche es muy divertido y además psicológicamente
te motiva mucho. Los perros van mucho más entretenidos y tú, al no ver las subidas y el recorrido por donde subes, pues realmente es psicológico y subes sin saber a dónde vas y haces mejor la carrera, por lo menos yo. Y luego la zona de que se veía la ría era espectacular. Bueno, ha sido una carrera que me ha encantado. Un poquito de agua. Beban. Pues la función del Harley que realmente debería A ver ser, si se la sabe. sería el cuidar a los perros cuando llegan, limpiarlos y animarlos un poquito, acariciarlos. Ellos se sienten contentos y se sienten que les estás dando calor y tal. Para ayudar, sacar a los perros, ayudarte a prepararles las comidas, para todo. Es parte del equipo, fundamental. Es handler, los perros y el muser. Si falla algo, el equipo fallaría también. Déjalo. Venga atrás. 22 miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah! Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah! Sisters, brothers, make better lovers, family affair down under the covers. Dream apart, a broken heart, so let you leave until you're bleeding. Sally don't like her daddy, Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! Sisters, brothers, big bad lovers, family affair down under the covers. Trailer park, broken hearts won't let you leave until you rock. É unha etapa que é bastante dura, ten bastantes costas. Hai un tramo que tamén se fai duro pos cans que costa arriba e estaba bastante sol. Ten unha parte positiva que as vistas todo o rato son impresionantes e vas disfrutando do camiño casi todo.
recorrido súper chulo, con subidas durillas, pero bueno, físicamente si estás un poquillo a tono se suben bien, los perros trabajando bien y unas vistas increíbles y un sitio muy chulo. Los caminos son duros pero muy bonitos, y que sea subida y duro es divertido, porque que sea llano y rápido realmente no es la esencia de este deporte. Now I'm away from you. Always be loving you. El panorama es espectacular. Nosotros no conocíamos de nada y merece ser visitado, y espero que el turismo aquí está bastante bien desarrollado, porque también es una forma de conocer esta zona a través de estas disciplinas. Me parece que fue una experiencia fenomenal porque me gusta mucho correr y con los animales aún más. Y como dijo mi padre, el panorama es espectacular y es una maravilla correr en la naturaleza. Pues se me ha hecho un poquito dura, pues porque vengo con una rueda frenada. Se me ha frenado una rueda. Yo la noté ayer que iba un poquito justa y hoy en el primer fanguizal, pues no sé si le ha entrado algo de arenilla o algo y se ha frenado. Entonces, bueno, han tenido que trabajar más, pero bueno, como ya están acostumbrados a eso, pues tampoco me viene mal. Pero lo que es las vistas ha sido espectacular. Tengo que hacerles ahora unos estiramientos. Les solemos hacer estiramientos cuando terminamos de trabajar para que suelten un poco las piernas, cosa que debería haber hecho también yo, pero bueno, primero los perros. ¿Ves? Así, ¿verdad? Bonito. Estiramiento. A ver, ahora la cabeza. Este es menos delicado. Las patas es más delicado. ¡No tenemos! Hay que inventarse uno hoy. ¿Qué decimos? ¡Galicia! ¡Galicia! Bueno, etapa durísima, súper divertida. Fango, arena de playa, subidas, bajadas, ha sido motocross, una pasada, me lo he pasado genial. Los perros han trabajado brutal, sí, está. Ahora es cuando el entrenamiento lo ves y van constantes ahí y una pasada verles currar. Novedad, porque yo vivo en las montañas y esto nunca había entrenado con los perros con el mar al lado y algo nuevo, supongo que los perros habrán alucinado, igual que yo. Un día largo y duro hoy, porque desde que hemos amanecido a las 7 menos algo hasta ahora mismo, 2 etapas y se ha hecho un día largo. Ahora a cenar y a dormir.
la tercera etapa salimos y ya en una zona que había así bastante durilla, ahí ya tampoco se fue la rueda otra vez, se volvió a pinchar la cámara y tuve que parar otra vez. Las vistas compensan todo, lo compensan todo. Que eu creo que o muxing, o tiro con cans, consuga eso, consuga a ledicia de disfrutar ca túa mascota, que a cal tes que estar perfectamente sincronizada e coordinada, e ao mesmo tempo pois permite que este é un deporte todavía minoritario aquí en España, pero que se está lanzando moitísimo a nivel mundial, permite que todas esas persoas que somos amantes a estas disciplinas, as disciplinas caninas, como Estados vendo en Agility, pois nos podamos juntar a disfrutar dunhas xornadas pois idílicas entre todos e para disfrutar, non? En un futuro espero preparar un perro ya para competir, pero ya es otra mentalidad diferente. O sea, si lo preparas para competir, tienes una mentalidad diferente. Si lo preparas para disfrutar con tu perro, con tu mascota de siempre, que lo tenías en casa y quieres correr, no importa. De hecho, hay que ir tercero y me da exactamente igual. Estoy tan contento. O paisaxe é realmente fermoso, tanto as etapas de montaña pura como de costa, e o que fai é que unhas etapas como estas, cando pasas por determinados lugares, fan que a adrenalina se te dispare moito máis e podes seguir correndo con moita máis facilidade. É unha fermosura tremenda. Ir, por exemplo, unha etapa como Dante, como do Corgo, pola zona de Espiñeirido, Corrubedo, por un sendeiro de terra e a man dereita batendo as olas do mar e rompendo nas rochas, é impresionante. Aprovecho para hacer muchas fotos antes de la carrera y después, pues sí, les invito a conocer la zona, que es preciosa. The sky come to me, told me love the honey out there. He said the honey goes
este deporte lo básico es tener perros buenos. Tú puedes estar físicamente muy bien, pero si no tienes unos perros muy buenos, no haces nada. Ha sido por senderos muy boscosos, con mucho agua, los perros se lo han pasado muy bien y es una etapa, vamos, espectacular, muy corta pero muy bonita. Bestial, la verdad que todo muy guapo, la primera etapa subiendo todo aquello ahí arriba, donde los eólicos, todo perfecto, muy guapo y las vistas del mar espectaculares. Oh,